año, más de 720 personas fallecen por suicidio y muchos más lo intentan. Todos los casos son tragedias para las familias, su entorno y todo el país, y dejan efectos duraderos para los allegados. ¿Sabes? De enero del 2022 a octubre del 2025, solamente aquí en la isla, en Puerto Rico, se han reportado 822 casos. Una data que parecería ser poquito para todos estos años que han transcurrido, aproximadamente 3 años. Sin embargo, no es poco, es alarmante, cada vida cuenta. Y cada vida de esas 822 reportadas o identificadas son un dato muy alarmante. Los suicidios pueden ocurrir a cualquier edad y fueron la tercera causa más frecuente de muerte en las personas de 15 a 29 años de edad a nivel mundial en el 2021. Sin embargo, en datos recientes se han encontrado en información o estadísticas más recientes, específicamente en Puerto Rico, hemos encontrado una alza en las personas de adultos mayores, edad avanzadas. Eso es una data que también nos debe hacer reflexionar, detenernos y ver de qué manera podemos acercarnos a esto que está ocurriendo cerca de nosotros. Es posible que estos temas se estén tocando muy de cerca a nuestras puertas. A lo mejor algunos están de lejos, pero otros ya se han sentado en la sala y otros quizás se han acostado en la habitación contigo. Cual sea la situación, esto debe ponernos a nosotros a reflexionar para poder nosotros actuar y ver de qué manera podemos contribuir para ayudar a otras y a otros a poder prevenir y saber que la vida es importante y que cada vida cuenta en cada lugar. ¿Sabes? Sus causas son múltiples, ya que incluyen factores sociales, culturales, biológicos, psicológicos y ambientales presentes a lo largo de la vida. Por cada suicidio, muchas más personas intentan suicidarse. Esto también es alarmante porque escuchamos tantas veces noticias de una persona que lamentablemente tomó esta decisión. Y en menos de 24 horas escuchamos otra noticia en otro lugar, al otro extremo de la isla, tal vez tan cerca, de que otra persona lo intentó. Y así sucesivamente durante toda una semana. Esto me ha dejado pensando y preguntándome, ¿será que la manera que los medios están cubriendo esta noticia sea un detonador o una forma de invitar a otros a hacerlo en vez de detenerse? Esos son temas que tal vez no podemos contestar, pero sí nos dejan pensando. Por cada suicidio, entonces, ¿va a seguir aumentando? Tenemos que ver qué es lo que está sucediendo. En la población en general, un intento previo constituye un importante factor de riesgo de suicidio. Estos son algunos de los datos destacados por la Organización Mundial de la Salud y en su actualización de los datos y cifras relativos al suicidio recogidos en su página web. Tal y como afirma, se trata de un grave problema de la salud pública que se debe abordar desde este ámbito. En este sentido, recuerda que hay intervenciones basadas en la evidencia y a menudo de bajo coste, que se pueden implementar a tiempo para prevenirlo. Para que estas iniciativas preventivas llevadas a cabo por los países sean eficaces, es fundamental que se apliquen medidas mediante una estrategia multisectorial e integral. Esto también nos lleva a pensar a nosotros si este tipo de conductas o acciones afectan de alguna manera a la iglesia. ¿Podremos tener eso cerca también? Bueno, eso y mucho más vamos a estar hablando hoy en medio de este podcast, El Nuevo Evangelista de las Iglesias Bautistas de Puerto Rico, con una invitada muy especial que por primera vez nos acompaña, pero que tiene vasta experiencia con este tipo de población y mucho más. Así que no te retires, que pronto regresamos. ¿A quiénes nosotros anunciamos ese reino? Al pobre, al marginado. Puerto Rico. Porque estas cosas también impactan nuestra fe. Hay un mundo en el que vemos noticias, para tomar una decisión, nuestra mentalidad tiene que ser el reino de Dios. Pero lo que yo hago es abrirle la puerta. En el nombre de Jesucristo, el testigo fiel. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. En el Nuevo Evangelista Podcast. Saludos a todos, Dios les bendiga, bienvenidos una vez más al Nuevo Evangelista Podcast. Recuerda que debes compartir, tienes que presionar la campanita que está por aquí
darle share, hablarle a la gente, miren, tienen que ver el podcast porque traemos temas pertinentes, todos los días tenemos recursos invitados especiales y siempre aprendemos y somos edificados y la pasamos bien también. En otras ocasiones tenemos que tomar temas muy serios, de mucha profundidad y este es uno de esos casos. Hoy tenemos a una invitada, es la pastora Yemilza Boria Castro de la Iglesia Bautista de Mamey, quien también, ella es trabajadora social clínico y nos va a ayudar con este tema de la prevención del suicidio. Así que Yemilza, bienvenida. Gracias. Gracias, muy contenta de estar aquí con ustedes. De verdad que sí, es la primera vez que estoy así en las redes sociales. Qué bueno, sé que estás reciente en la Iglesia Bautista de Mamey. ¿Cómo te va? Y dale un saludo a tu gente. En Gurabo, porque es en Gurabo. Pues en Mamey, en Gurabo, la mejor iglesia. Allí con los con los mamellanos. Claro, esos son los mamellanos. Ya yo soy mamellana. Claro. Bueno, tú eres muy cercana a todos ellos porque eres nacida y criada en Gurabo. Y pues son una gente muy linda, muy especial. Ya estamos con el frío ya de Navidad. Qué bien. En la montaña. Qué bueno. Pues bueno, estamos, ¿verdad? Ya la pastora Angelique nos hizo una introducción con relación a este tema que debemos... nunca está de más. Hay que tocarlo, siempre repasarlo y hablar sobre los asuntos preventivos. Pero ciertamente es un tema que nos toca y yo creo que es un tema que no es exclusivo ni de clases sociales, ni de edades, ni generaciones. Es correcto. El suicidio toca la puerta de cualquier persona. No importa su posición social, económica, raza, color, edad. Muy importante la edad. Así que yo creo que la iglesia debe estar preocupada, pero también ocupada en trabajar este tema, ¿verdad? Porque a veces lo vemos como un tabú, como muchos otros temas en la iglesia en años no se tocaban. Pero es un tema que hay que tocarlo, porque dentro de nuestras iglesias hay mucha gente sufriendo depresión y la depresión es el paso previo, ¿verdad?, a un pensamiento suicida. Así que tenemos que estar orientados de cómo trabajarlo y cómo prevenir el suicidio, porque el suicidio se puede prevenir. Yemilza, yo creo que antes de continuar es necesario poder definir la palabra suicidio. Sí, ya el suicidio, ¿verdad?, es un acto completado de una persona deliberadamente que le causó la muerte, ¿verdad? Que decidió, yo con este acto me voy a morir. Así que estamos hablando que es algo deliberado y podría ser un acto de una respuesta a la desesperanza, algún tipo de sufrimiento emocional, algún tipo de trastorno mental. Sí, definitivamente, son varios factores, ¿verdad? Como bien hablaste en la introducción, son factores genéticos, sociales, culturales, factores económicos, violencia, etcétera. Pero ciertamente es una tristeza profunda, porque el tú decidir no querer vivir en este mundo es porque hay un vacío dentro de ti. Hay una situación muy particular que te está llevando a esto. Así que ciertamente la persona debe estar en un estado muy complicado a nivel emocional para llegar a, ¿verdad?, a este acto tan difícil. Mencionaste tristeza profunda, mencionaste depresión. ¿Cuándo es que tenemos que mirar eso ya como algo peligroso para nuestra vida? Ciertamente, cuando tenemos una persona regularmente con un pensamiento suicida, ya lleva escalando por varios meses esa depresión que entra en su etapa aguda. Esa persona, cuando hablamos de depresión podemos tener actos de depresiones todos en algún momento de nuestra vida, pero ya cuando una depresión clínica cumple con unos ciertos criterios, con unos síntomas particulares, ¿verdad? Y si esa persona tiene de 3 a 5 síntomas de esa depresión profunda, pues hay que tomarlo un poquito más seria la cosa. Entre ellos, ¿verdad?, los síntomas que podamos ver, tristeza profunda, insomnio severo, ¿verdad? Cuando tú no duermes, no descansas, tu mente no puede pensar bien, no puede actuar bien. Aislamiento social también es uno de los factores importantes. Dentro de ellos comenzamos a automedicarnos para saciar, ¿verdad?, esas demandas de nuestro cuerpo. Y dentro de esos factores también la ansiedad marcada también contribuye a que comiences a tener pensamientos erráticos fuera de tu realidad. Así que ciertamente la depresión pues nos lleva a
a este estado de pensamiento. Comentábamos que una de las estadísticas que identificamos es que ha habido un alza en Puerto Rico con los adultos mayores. Sí. Háblanos un poquito sobre eso. Bueno, revisando las últimas estadísticas, siempre nosotros a nivel clínico, hemos evaluado a los pacientes de 60 años o más, especialmente varones. Si de 60 años más o 45 años o más, bajamos las estadísticas, porque ha habido un aumento después de María de 40 años en adelante, especialmente en los hombres, de la alta incidencia en suicidio, ¿verdad? Así que evaluamos todos esos aspectos por las estadísticas que me van hablando, ¿verdad? Y me van mostrando. Los hombres lo logran más, aunque las mujeres lo intentan con mayor frecuencia. Porque el método, ¿verdad? Los métodos que utiliza mayormente el hombre es el ahorcamiento, la asfixia, ¿verdad? Así que es un método mucho más letal que quizás otros métodos que utilizan, como la autolesión, cortarse, autofligirse, ¿verdad? O golpearse utilizar medicamentos también en altas cantidades. Quiero hacer una advertencia, un disclaimer, ¿verdad? Antes de continuar con este diálogo. Y es que este espacio es exclusivamente con el propósito de educar, de detenernos a reflexionar y buscar herramientas para nosotros poder ayudar, prevenir y a personas que puedan estar pasando con alguna de estas situaciones, que estén pensando en terminar con su vida. No se está utilizando con ninguna intención de dar ideas para hacer algún tipo de acto. Por lo contrario, lo que buscamos es poder acercarnos más y decirte que tu vida también cuenta. Amén. Y ciertamente queremos trabajar lo preventivo, porque, bueno, somos comunidad, la iglesia es comunidad y vivimos también en nuestras comunidades y siempre podemos observar señales, porque muchas veces la persona afectada no lo expresa, no lo habla, pero los que estamos alrededor estamos observando y nos damos cuenta. ¿Cuáles son esas son observaciones? Qué bueno que haces el disclaimer, Angeli, pero es bien importante también como comunidad de fe y como pastores, líderes, personas que estamos observando, nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestra comunidad de fe en particular, que cuando se trata del suicidio, estamos viendo unas señales que las voy a decir ahora más adelante. Es importante hablar de frente y preguntarle a esa persona. Antes se creía la idea de que, no, si tú hablas de ahorcamiento, de cortarse, de medicamentos, tú le estás dando la idea. No. Tú tienes que preguntarle a la persona. He observado esto. ¿Tienes algún pensamiento suicida? ¿Ha llegado por tu mente algún pensamiento de querer morir? Tenemos que ser, ¿verdad?, bien enfáticos en preguntarle, y eso no quiere decir que tú le estás dando la idea. Más bien, tú quieres saber cuál es el comportamiento, cuál es la idea, cuál es ese pensamiento. Así que, si usted no tiene las herramientas, como muchos de nosotros, ¿verdad?, muchas de las congregaciones, de las comunidades, de la familia no la tienen, pues cuando usted ve estas señales, que las voy a hablar ahora, usted tiene que buscar ayuda de un profesional, de un psicólogo clínico, de un psiquiatra, que quizás pueda ver mucho más allá y pueda sacar esa información de la mano con el paciente. Señales. Vamos a hablar de los niños. Señales en los niños, ¿verdad? Para comenzar con la población de niños. Los niños tienden a aislarse, a ponerse llorosos, tristes, comienzan a dejar de dormir, de comer, eso también es uno de los factores, o ya no quieren ir a la escuela, no quieren relacionarse con sus amiguitos. Y otra de las cosas que nos encontramos, ¿verdad?, es la exposición a la tecnología, tanto de niños como de adolescentes y jóvenes. Cuando hablas de niños, ¿qué edades fluctúa? Estamos hablando de niños desde los 4, 5, 6, 7, 8 años ya. Okay. ¿Tan que están pequeños, hospitalizados? Sí. Como 4 o 5 años. Te sorprendería, sí, la cantidad. Pensamientos y acciones suicidas. Pensamientos suicidas y acciones suicidas. Es correcto. ¿Y se han reportado casos que completan, que tú sepas, tan niños? Sí. Y ciertamente la ventaja de los niños es que quizás los papás, los cuidadores, se dan cuenta rápido y los llevan a buscar ayuda, ¿verdad? Porque dependen de sus papás. Sí. No es como los adolescentes que se aíslan un poco más y tú no te puedes percatar. Y tengo pueden manipular. Claro, porque pueden hablar y decir. Los niños casi siempre dicen la verdad. Bueno, los niños dicen la verdad. Y los niños se expresan de una manera tal que dicen lo que sienten. Pero hay que estar bien vigilantes en los niños en particular, porque sí, la alta cantidad de niños en hospitales psiquiátricos en estos momentos de niños, que son muy pocos en Puerto Rico, están llenos de niños con dificultades emocionales. Wow.
cuando hablamos de la niñez, yo sé que también puede ocurrir en los adultos. Cuando nosotros hablamos de estas cosas, podría ser que algunos de los detonantes que están llevando a esta población, a estas decisiones, algunos casos podrían dárseles por algún fármaco, porque algunos fármacos tienen unas contraindicaciones Sí. y muchas veces hay esa advertencia. Podría ser que dentro de su rutina se haya añadido algo o quitado algo. Claro, qué bueno que lo traes porque hay anuncios en televisión que te dicen, este medicamento, si usted luego de tomarse el medicamento... Y lo dice a las millas. A las millas, tiene pensamiento suicida, rápido. Esto favor alertar a su médico primario. Ciertamente hay medicamentos que tienen esas letras pequeñitas que el médico te receta, pero no te dice que ese medicamento puede provocar un pensamiento suicida. Así que es bien importante siempre evaluar y buscar esas letras pequeñas de los medicamentos. Y hay casos en particular que tuve mucho cuando trabajaba en el hospital, donde eran personas completamente ¿verdad? Funcionales, emocionalmente hablando. Pero después de una operación, después de esa anestesia que tuvieron psicosis, tuvieron pensamientos de muerte, pues dado a ¿verdad? La exposición a esa anestesia. Así que puede pasar también, puede ser un factor la medicación. Pero en niños, todo el ambiente social donde están rodeados, los divorcios de los padres son uno de los factores primordiales donde no pueden lidiar con la pérdida de la separación de sus papás. Y aunque los papás lo manejen bien, los niños no lo manejan de la misma forma. Es uno de los factores. El bullying escolar también a edades tempranas. Yo tengo nenes pequeños, yo he sabido recibir a mi hijo de 4 años ahora, que me dice, mamá, no me peines así porque me van a relajar, se van a burlar de mí. Se sorprende que un niño de 4 años en el Head Start te esté diciendo, ¿qué? No, mamá, no me peines de esa forma porque se pueden burlar de mí. Pues ya tú ves que los niños están en un alto contenido de agresividad, de competencia, están pendientes 4 años de su imagen. O sea, es impresionante, ¿verdad? Tú escuchar a los niños en esto ahora, cómo van cambiando. En cuanto a los adolescentes, pues aislamiento. Si usted ve a un adolescente que se cubre mucho con su abrigo, su capucha, se pone, ¿verdad? Su cabello al frente, no tiene que ver con moda, tiene que ver con esconder cómo me siento. Se aíslan. Autoestima completamente. O identidad. También. Acuérdense que los adolescentes están en búsqueda de la identidad, de quién soy, qué quiero ser, con quién me quiero relacionar. Y entran los hechos también de la escuela, de las presiones académicas, todo, ¿verdad? Tal vez en los tiempos de los 80s se identificaba mucho este movimiento gótico, ¿verdad? Ajá. Y lo asociaban mucho a una respuesta a un nivel de neuroquímico que cambiaba en medio de su funcionamiento, provocando este tipo de alarmas. Claro, a veces son percepciones, ¿verdad? Sí. Pero hay una música, hay unos elementos que también provocan estas cosas. Es bien importante. Ahora mismo las estadísticas más alarmantes no tan solo es el suicidio, porque vemos el movimiento en cuanto a los números año por año se mantienen, ¿verdad?, en ese mismo número. Pero lo más que está preocupando ahora mismo es la cantidad de adolescentes autofligiéndose en nuestra sociedad puertorriqueña. Se ha disparado grandemente las hospitalizaciones. Sí. Y pues autoagresión. ¿Qué es autoagresión? Cuando Exacto. Yo me corto, que en muchas ocasiones es superficial, no llego profundo, pero en una de esas superficiales yo puedo... ¿Puede ser manipulación? No. Nunca hablamos de manipulación cuando hablamos de pensamiento suicida. Lo pregunto intencionalmente. Sí, porque los padres dicen, eso está manipulando, se cortó porque se está manipulando, se está encerrando en el cuerpo. No podemos tomar... Eso nunca lo repetimos en salud emocional ni en salud mental. Escuche. Porque aunque lo podamos ver como manipulación, que antes los viejos lo decían así, ¿verdad? No, porque lo está haciendo, de alguna forma está queriendo llamar tu atención, no te lo está diciendo, pero te está diciendo, necesito ayuda. No lo estoy verbalizando, pero lo estoy haciendo porque necesito ayuda. Muchas veces se convierte en modas también en las escuelas, donde... Pero realmente el autofligir es llamar tu atención y están tratando su dolor, me duele, mi dolor, para manejar su coraje y su frustración. Pero también en la salud mental, me puedo equivocar, me corriges. Sí. Existe también un área de personas que se satisfacen. Claro. Pero ya esa es otra categoría. Eso es otro asunto, otro problema de salud mental. Claro, para saber dónde estamos con esa persona. Claro, tiene que ver con personalidad y etcétera. Entramos un poquito más profundo en psiquiatría. Pero en los adolescentes, el cortarse
Quemarse, muy de moda. El golpearse con las paredes. Fuera de cámara, ahorita hablábamos de challenge. Ah, sí. Eso es una modalidad ahora, ¿verdad? Porque como ahora hay más exposición a las redes sociales, están estos challenges donde hay muchos youtubers y Son muchos desafíos. jóvenes. Son desafíos donde hasta este paso, logras este otro paso, vas a lograr que yo lo hice, lo vas a poder lograr tú. Y al fin y al cabo lo que te está llevando es a ese adolescente a cometer un acto de suicidio. Así que eso se está viendo mucho en Estados Unidos y aquí en Puerto Rico también. Nosotros tenemos una problemática en cuanto a la exposición de los juegos electrónicos. Los juegos electrónicos violentos. Llegaban a nuestras oficinas jóvenes con 5 horas en la noche en una exposición violenta, con esos juegos todo el tiempo matando zombies, matando aquel, el otro, y le genera mucha adrenalina. Pero al mismo tiempo, tu exposición violenta, tu conducta va a ser violenta. Y esto es matemática 101. Si tú creciste con violencia, tienes que cuidarte de no ser una persona violenta porque fue lo que aprendiste a ver y lo normalizaste. Pues igualmente esta alta, ¿verdad?, exposición a las redes sociales y a estos juegos electrónicos violentos va a crear en ti una... En los news o en las noticias que Jay Fonseca muchas veces, ¿verdad? Un medio, no es que estamos auspiciando, pero para el momento que estamos grabando este episodio, se está dando esto que tú estás marcando, se duplican hospitalizaciones de jóvenes por salud. ¿Sabes? Que hay una alarma. Bueno, es una alarma ciertamente, pero yo creo que también es que hay mayor conciencia. Claro. Entonces, pues... los maestros, los pastores, las titís, las abuelitas, los papás, madres, pues entonces están recurriendo más al profesional. Es correcto. Eso lo vemos más. Imagino nuestras oficinas pastorales también cuando tenemos adolescentes jóvenes de nuestra iglesia y de comunidad que llegan a buscar ayuda, pues rápido nosotros actuamos porque ya estamos viendo algo que no es normal. Y los papás se están dando cuenta. Estamos tomando más conciencia. Por eso es importante hablarlo, por eso es importante este espacio de hablar de estos temas, porque antes eran tabú y ahora lo podemos hablar con libertad, de que saber que hay ayuda, que se puede prevenir, que podemos ayudarte, que el suicidio no es la solución, que hay esperanza. Quiero retornar un momento a los niños. Sí. Porque en medio de los niños estábamos hablando que pueden estar, según el hospital, puede ser de 5 años a 10 años, que se pueda clasificar. Entonces, cuando también podemos ver causas que pueden llevar a estos niños que tal vez se convierten introvertidos y a veces no se pueden expresar de igual forma, pero a veces que la causa podría ser un divorcio, un trauma no manejado. Sí. Puede ser que parezca que los papás todo está bien, pero de momento el niño pensó de alguna manera que eso fue por culpa de ellos y ¿verdad? O puede ser alguna situación familiar. En un divorcio siempre el niño va a pensar, es por mi culpa, se están divorciando por mí. Yo soy la causa de ese divorcio. Y es importante, ¿verdad? Y lamentablemente, pues muchos de estos divorcios los padres no terminan en buenos términos y crean, ¿verdad?, ese resentimiento de los hijos y para ellos es una pérdida. Pero también la violencia, el abuso sexual, el abuso físico. Estamos viendo que nuestro país, el mundo entero, está violento. O miedo a enfrentar el presente, el futuro. ¿Qué recomienda? Si un padre está en alguna situación de divorcio específicamente, ¿un niño debería como quiera buscar ayuda? Independientemente. O sea, ellos el adulto llevarlo. Claro, independientemente los adultos estén en buenos términos, le hayan explicado de la mejor manera a los hijos, yo siempre recomiendo que busquen ayuda. Claro. Y cuando el niño no... si a veces hablamos de que los niños hay que acercarse y decías ahorita que hay que preguntarle. Claro. Preguntarle directamente. Pero primero hay que hacer como que poder tener un acercamiento. Sí, un bonding, ¿verdad? Un acercamiento. O sea, que el niño, uno conecte con uno. Claro. Pero hay veces que no necesariamente por ser papá o mamá hay Vamos conexión. a conectar, sí. Exacto. Yo he tenido adolescentes que me dicen, yo se lo digo a ti, yo se lo digo a usted, pastora, pero a mi papá yo no se lo voy a decir porque no confío. Así. Y no es que no confíen, es que hay un elemento, ¿verdad?, de relación mucho más íntima que nos quieren afectar a sus papás. O confrontar. Claro. Claro. Hubo una joven que la quiero mucho. Ella me dijo, pastor, extraño mucho a mi papá y mi mamá, pero no se lo puedes decir. Exacto. ¿Qué cosa? Exacto.
O sea, y era que los quería, que los amaba, pero ella en su etapa pues no se sentía Cómoda. con la confianza cómoda. O como recientemente uno de mis adolescentes me dice, pastora, yo le voy a decir eso, pero no se lo puedo decir a mi papá porque no quiero que ellos sufran. ¿Ves? Que Eso es protegen. Protección. Claro, estoy protegiendo a mi papá y no quiero que sufran por mí. Ujú. O sea que también está el otro elemento de que no quiero que se lo cuente porque no quiero que sufra mi familia. Así que todas esas cosas son importantes evaluarlas. Sí, tenemos muchos niños en la escuela bíblica. Ujú. Tenemos adultos también en la iglesia. Muchas veces parecieran que está todo bien. ¿Cuáles serían esos indicadores un poquito más allá para nosotros? Ya has mencionado algo, pero en contexto de iglesia, ¿cómo podemos identificarlos? Si alguno se puede. Sí, yo creo que los maestros pueden identificarlo y los maestros te lo dicen. Por lo menos a mí como pastora me han dicho, pastora, me preocupa esta niña que está más aislada, no quiere participar y esta nena siempre participa. Y así sucesivamente. Así que sí hay esos indicadores igual para la escuela bíblica, como es el aislamiento, la tristeza, no querer participar, todas esas cositas, ¿verdad?, que hemos estado mencionando. Igual en los adolescentes, manga larga, no quieren dejarse ver los brazos, tristeza, se encierran en el cuarto, no quieren compartir, no quieren ir a la iglesia, todas esas cosas hay que evaluarlas. Y entonces las señales en adultos mayores, que ahí, ¿verdad?, son un poquito más complicadas porque a veces el adulto ríe por fuera y a veces lo ves como el payaso, pero por dentro está destruido. Una persona de fe o una persona es un conflictivo porque si estamos partiendo que el suicidio es una respuesta a un neuroquímico fuera que puede ser una depresión, causa algo que realmente no tiene control la persona, ¿verdad? Y ciertamente no podemos trabajarlo como algo ligero, pero una persona de fe o una persona que asiste a la iglesia podría estar experimentando estas ideas suicidas. Claro que sí, porque nosotros no estamos exentos. El mismo Señor Jesucristo nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Y, ¿verdad?, cuando hablamos de nuestro sistema nervioso central y nuestra parte neuroquímica, hay deficiencias también y también hay genética. Uh-huh. Heredamos de nuestros padres, como heredamos la alta presión, la diabetes, también heredamos condiciones emocionales. Ajá. Sí, y entonces tenemos que evaluarnos porque estoy pensando de esa manera. Por eso es importante buscar ayuda, pero no estamos exentos de pensar en la muerte. En medio de una crisis, en medio de una desestabilidad, ¿verdad? Y hay casos, Angeli. Hay casos, nosotros nunca vamos a poder tener control, ¿verdad?, de nuestras acciones, ¿verdad?, de nuestros pensamientos. Bueno, nosotros sí tenemos control de nuestros pensamientos, pero del pensamiento del otro. Pero hay pacientes y hay gente y hay hermanos y hermanas que necesitan medicación de por vida porque no pueden controlar su pensamiento y son condiciones crónicas como es la esquizofrenia, que están totalmente todo el tiempo escuchando voces externas y a veces se van fuera de su realidad. No tenemos control de eso. Y a veces los medicamentos surgen efectos, pero algunas veces no. Y piensan en el suicidio como una alternativa. Y ven cosas donde no las hay, que ya eso es otro término. Están fuera de su realidad. Así que solo Dios tiene misericordia, eso Dios sabe. A través de los años, como la esquizofrenia, se atacaba como un problema espiritual. Uh-huh. En el tiempo, el mismo DSM-5 revisado, ¿verdad?, que ya vamos por allá. 5, sí. 5R. 5R. Vemos que se ha incluido en el último tiempo, desde el DSM-4 yo creo, que se está añadiendo. No tengo bien la data, pero eso me la perdonan. Pero se ha añadido y se ha visto que no es algo espiritual, sino que está dentro del campo de la salud mental como una distorsión en el pensamiento. Eso es correcto. Asimismo, pudiera ser el suicidio. Pudiéramos verlo, puede ser espiritual o se inclina más a... ¿O puede haber una combinación de ambas? Sí, yo me... Es un tema un poquito delicado, ¿verdad? Yo, ¿verdad? Por los años, por los muchos años que llevo en salud mental, yo me atrevo a decirles aquí que fueron muy pocos los casos que a nivel espiritual yo como creyente sentí del espíritu que era algo más espiritual que emocional. Muy pocos casos. Que yo decía, esta persona está batallando con una cuestión espiritual. Más bien era su mente, el fracaso, ¿verdad?, de sus pensamientos de su mente. Y puede ser una combinación de ambas también.
Puede ser una combinación. Pueden ser ambas. comandos y cosas que puedas recibir. Correcto. Pero ciertamente yo he conocido personas con esquizofrenia muy funcionales con su medicación y tuve pacientes también cuando trabajaba en el hospital que me decían, peremisi, deje que me dé el comando, me diga lo que me está diciendo para yo poder escucharla a usted, porque no me puedo concentrar en los dos. Y manejaba muy bien su esquizofrenia, pero ya llevaban un nivel de verdad de una medicación estable. Pero hay pacientes que es, ¿verdad? De acuerdo, también tenemos que ver los pacientes demenciales, con los diferentes tipos de demencia, que no están en su realidad. Y que pueden ser detonantes y factores que pueden llevarlos a tomar una autoaflicción o ideas que no van cónsonas con ellos. Se pone interesante, ¿verdad? Porque muchas veces es un tema de tabú a nivel de la iglesia y todavía existen algunos espacios donde no se logra entender o hablar estos temas porque ese tema no se puede hablar. Yo creo que es más desconocimiento y porque tenemos miedo a nivel de fe, porque entendemos, eso no puede ser fe, no puede, eso no cabe. Eso me preocupa porque nosotros estamos teniendo poblaciones y más que ahora son más adultos en tantos cambios donde hay soledad, donde hay enfermedades, donde hay un sinnúmero de recuerdos que empiezan a llegar a sus vidas o etapas no completadas o eventos traumáticos que ahora salen a florecer y llegan a ocupar unos espacios en sus mentes que en ocasiones se vuelven más fuertes que su propia fe. Sí, es correcto. Y no tiene nada que ver, ¿verdad? Con el concepto de que es espiritual. Y te voy a decir algo más. Cuando yo comencé a trabajar en los inicios en el hospital, yo recuerdo un familiar muy cercano que me dijo, tú estás trabajando allí con los demonios. Nunca se me va a olvidar. Y yo le dije, no, yo estoy trabajando con seres humanos, con vidas. Y no podemos perder esa perspectiva, que son seres humanos, que son vidas que han sido trastocadas por el dolor, por la aflicción. Y cuando a ti y a mí nos ha tocado la aflicción y ese dolor profundo, nos tenemos que autoevaluar. Porque también tambalea nuestra fe. Y eso no quiere decir que no estemos mal, es que nosotros somos biopsicosocial y espiritual. Nosotros tenemos nuestras necesidades biológicas, tenemos nuestras necesidades físicas y nuestras necesidades mentales y espirituales. Somos bien tenemos complicados. Una limitación en nuestra humanidad. Y si una de esas áreas no está completa y no está estable, nos vamos a trastocar, nos vamos a afectar. Claro que sí. Y claro, podemos ayunar, podemos orar, podemos fortalecernos con las promesas de Dios, pero si hay algún desbalance hormonal o hay algo, tenemos que buscar ayuda profesional. Hay que buscar ayuda. Como buscamos cuando tenemos diabetes, cuando buscamos cuando tenemos alta presión, cuando buscamos cuando nos duele la espalda o la rodilla. Es igual, la mente hay que trabajarla. Hay personas que tienen diabetes, aunque se cuiden, ya está en genético. Claro. Ahorita hablabas de lo genético, que también puede ser herencia, la parte de estas ideas suicidas. O sea, ¿sabes? Sí, siempre miramos de cerca por las estadísticas. Cuando hay un suicidio completado en la familia, vemos las generaciones próximas. Porque hay una depresión, vemos las generaciones próximas. Hay trastornos como el bipolar o la esquizofrenia. Tenemos que ver las generaciones próximas, porque hay herencias también. Eso es interesante. Porque a lo mejor nos preguntamos qué pasó, pensamos que estamos bien, pero es que es algo ya en el sistema. Mira, es como cuando yo veo una persona que es alcohólica. Yo tengo que ver más arriba, porque nacen y dentro de tu sangre llevas ese gen. Mi papá fue alcohólico, yo me tengo que cuidar un poquito más porque me puede gustar también el alcohol y puedo quedar. Y no tiene nada que ver con lo espiritual, es genético. Es como el cáncer. Exacto. Que siempre van a preguntar si tu abuela o tu mamá o alguien más cercano ha tenido. Claro, como todo el historial. Que te preguntan, ¿quién en tu familia padece depresión, alta presión? Mi abuelo, mi abuela. Pues igual en la salud mental te vamos a preguntar. Ok. ¿Cómo podemos prevenir? Estamos hablando normal. ¿Cómo nosotros podemos prevenir este tipo de conducta o cómo podemos ayudar a no llegar ahí? Lo principal es educar, lo que estamos haciendo hoy. Educar que esto es un problema social y que va en crecimiento por todos los factores que estamos viviendo. Económico, salud pública,
todos los factores que estamos viviendo. La decadencia del ser humano, alejarse de Dios también, ¿verdad? Las consecuencias de eso. Pero, ¿qué hacemos? Educar es lo primero. Evaluar, observar en nuestras iglesias. Yo siempre le digo a los hermanitos, aquel hermanito que usted ve triste, enojón, que se enoja por nada, evalúale, búsquele la vuelta. Algo está pasando aquí. No dejar meramente que esa es su personalidad, sino buscar mucho más allá. Preguntar, indagar. Eso es bien importante. Y sobre todo, buscar ayuda profesional. Y la ayuda profesional lo estamos marcando porque ciertamente pensamos que mencionamos un profesional de la salud, un psiquiatra, un psicólogo, un trabajador social, más bien, pero más con un psicólogo y psiquiatra, es que yo no estoy loco, yo no estoy loca, es que yo no necesito ayuda. ¿Cuesta tanto? ¿Será orgullo? ¿Será desconocimiento? No sé. Todo viene con raíz del miedo. Es miedo. Miedo, orgullo, pero la razón principal es miedo a ser vulnerable, miedo a contarle a alguien mis problemas. Yo no le cuento mis problemas a todo el mundo, no, ¿Qué puedan hacer con esa información? Claro, ¿verdad? Etiquetar. Claro. Pero los profesionales también, ¿verdad? Protegidos y tienen que proteger esa información confidencial. También existe, y me gustaría que al final, ¿verdad?, aparezca dentro de este momento esta mención, para que usted pueda después, está la línea Paz. Que a veces usted dice, no tengo recursos económicos, no tengo mi plan médico, porque ciertamente a veces no es accesible, y menos con lo que ocurre en los tiempos. Pero existen programas que están dedicados a eso. Cuando yo trabajaba en el Departamento de Salud, conocí a la doctora Monserrate y trabajamos muy de cerca en estas áreas, y no sé si actualmente ella todavía dirige la línea Paz, pero sé que trabaja, hace poco me la encontré, y es una de las líneas que está 24/7, y cuando se disparan estas, bueno, la palabra tal vez no es la apropiada para mencionar, pero cuando hay un alza en este tipo de eventos, esa línea está activa con más frecuencia. Hay un acceso para poder entrar, ya sea por la llamada 911 o directamente a través de algún otro tipo de contacto que existe para poder acompañar, dirigir y provocar, ¿verdad?, que no tomes otra decisión. O sea, que haya alternativas. Correcto, siempre va a haber alternativas. Nosotros oramos, nosotros buscamos el rostro del Señor, y el Señor sí contesta a nuestras peticiones. Pero tenemos que nosotros hablar, expresar lo que sentimos. Y yo creo que ahí debemos llevar a nuestras iglesias y a nuestra comunidad a decir que se puede buscar ayuda, se puede expresar, y una vez nosotros hablemos, podemos liberar nuestro corazón. Conéctate con nosotros por medio de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y YouTube, y regístrate en Educación Bautista en Línea. Queremos estar cerca de ti. Existen también estas hospitalizaciones parciales y completas, ¿verdad? Sí, en salud mental y en Puerto Rico existen 3 niveles de cuidado. El primer nivel es el básico, que es buscar ayuda de un psiquiatra, psicólogo o trabajador social clínico, especialista, ¿verdad?, en el área de la conducta. El próximo nivel, cuando ya la cosa, ¿verdad?, se pone más tensa, que es bien importante decirlo, a veces confundimos el pensamiento suicida con un pensamiento de muerte. Un pensamiento de muerte puede llegar en una etapa de depresión con tristeza, que ya no quieres seguir viviendo, ya te da lo mismo, no quiero seguir viviendo, yo no quiero estar en este mundo, pero no tienes un pensamiento suicida de que lo voy a hacer con tal y cual cosa, ¿verdad? Así que ya ahí pues hay un nivel de cuidado que es la hospitalización parcial diurna, donde la persona va y recibe el mismo tratamiento, una hospitalización aguda, pero medio tiempo del día. Y ya en los niveles ya más complicados, donde la persona está con pensamiento suicida, o sea, autoagredido, o está agresivo, o está con conductas, ¿verdad?, con alcohol y drogas que ya no puede controlar, pues ya es una hospitalización total, que es 24 horas. Pero si la persona no va voluntariamente, existen unos mecanismos de ir al tribunal, ¿verdad? Está la ley 408, que puede ir cualquier familiar y solicitarla, donde establece un ingreso involuntario a una persona a recibir ayuda psiquiátrica, y tiene 24 horas para llevarlo al hospital y ser evaluado por un profesional y contestar la respuesta al tribunal de que se quedó o no se quedó.
Y esa ley ¿verdad? Lo que nos ayuda es que esa persona no quiere buscar ayuda, pero está a punto de quitarse la vida, pues yo lo pueda llevar a recibir ese servicio. A recibir ese servicio. Siempre es mejor ir voluntaria, ¿verdad? Pero si ya está que no puede la persona manejarlo, pues esos son recursos que se pueden optar por ello. Claro, para un familiar es un poquito difícil ver la reacción, tal vez miedo a la respuesta, pero es mejor que esa persona se moleste con nosotros a que mañana no la veamos. No, y es importante decir que tanto todo lo que son alcohólicos, personas con uso de sustancias, incrementa su estado depresivo, por lo tanto, incrementa los pensamientos suicidas. Son más vulnerables. La iglesia, el pastor en su primera, mayormente, primera respuesta, primera ayuda, ese primer auxilio es el pastor. Cuando hablamos del contexto de iglesia, y todavía personas que aún no asisten a la iglesia buscan esa mentoría, acompañamiento del pastor. ¿Qué recomendaciones podemos darle a un pastor que pueda, o un líder, ¿verdad?, que tenga de frente un caso como este? Lo primero que siempre debemos decirle a la persona que entre a nuestra oficina de forma confidencial es que nosotros vamos a guardar su estricta confidencialidad, al menos que en sus verbalizaciones haya un elemento de riesgo suicida o daño a la propiedad de alguien o algún elemento de maltrato a un menor envejeciente. Así que de entrada hay que hacerle ver los límites de confidencialidad y luego, ¿verdad?, hacer las preguntas básicas. ¿Estás teniendo estos pensamientos? Es decir, si la persona está en ese momento completamente con un pensamiento suicida, no lo podemos dejar solo. Tenemos que buscar rápido ayuda de otra persona que esté aquí mientras nosotros llamamos al familiar y hacemos la gestión. Eso es bien importante, nunca dejar solo a esa persona. Muy bien. La oración siempre va a ser una buena herramienta, pero no podemos tratar de resolverlo todo con una oración. Creo que en medio de la oración tiene que haber una acción. Correcto. Y debe haber una acción porque realmente nosotros estamos para ser guías espirituales, a menos que usted tenga una preparación, ¿verdad? Pero al menos en el caso mío, yo siempre trato de que cuando yo atiendo a alguien, yo soy la pastora, ya hay un tipo de ayuda adicional, pues se refiere por competencia o más bien por... Cuando me digo competencia es porque uno no tiene el área para poder atenderlo. Pero discúlpame, aunque yo tenga la competencia, sí, eso es lo que igualmente mi función es pastoral. Exactamente. Y yo voy a referir. A eso quería llegar. A cuán importante es que cada renglón esté para poder ser más efectivo al momento de ayudar. El discernimiento es bien importante, a veces un poquito complicado. Yo creo que a veces detectar a una persona con esa idea suicida se convierte en un poquito complejo, ¿verdad? Porque aparente estar todo bien, parecemos que estamos como payasitos contentos, todo. Pero hay que conocer a la gente y adentrarnos para poder ver el indicador que en algún momento está. Siempre escuché a un profesor que decía, la persona que está pasando por algo va a marcar, en algún lugar te va a dejar saber, hay un grito en silencio dentro y te va a dejar saber. Lo que tienes que estar pendiente, cómo verlo. Eso es un reto. Claro, claro. Por eso te digo, se cortó, te está pidiendo ayuda. Muy bien, yo sé que el tiempo ha avanzado y yo creo que deberíamos entrar en otro momento. Sin embargo, me gustaría, hay un tema que vamos a dejar en tintero porque tal vez te estás preguntando cómo afecta nuestra fe. ¿Cómo lo ve la iglesia? ¿Cómo atendemos luego cuando estos casos llegan a nuestra casa, a nuestra puerta, que lamentablemente ya han cometido y no se pudo prevenir? Entonces, ¿cómo la iglesia lo ve? ¿Cómo la iglesia lo ve o cómo la iglesia puede evitar llegar a este tiempo? Y esos son conflictos que a veces se dan en los funerales. Sí, yo siempre he dicho, nosotros no sabemos qué pasó en esa mente, cuándo fue ese último minuto de esa persona con el Señor. Y nosotros no podemos nunca juzgar, nunca hablar a dónde entró, dónde fue, ni nada de esto. Lo más importante es orar con esa familia, acompañarle en su duelo y saber que hay esperanza. Yo quiero dejar esto, ¿verdad?, puesto en el 2008, si no me equivoco aproximadamente. Me tocaba a mí como laico desarrollar un evento evangelístico, ir a una marcha, y el Señor me inquietaba y se llama Marcha por Valores en la Familia, pero el enfoque de ese año fue la vida desde el alto número de suicidio que se estaba dando en ese entonces.
Es como una ola, que ahí viene. Y recuerdo que el Señor me inquietaba y el sticker de mi guagua dice: Cristo te ama, valora tu vida. Y sale de un espacio con el Señor para buscar la manera de dejarle saber a la gente que la vida cuenta y es importante. Pero nunca pensé que mientras me preparaba para este evento de ir pro vida, de llevar este mensaje de esperanza, de que la gente tuviera esa alternativa y hacer conciencia a la comunidad, iba a tocar tan cerca. Y recuerdo que en una inquietud, mi hermana del medio, yo tengo 2 hermanas, soy la mayor, y estaba en un momento, Yemilsa, en una crisis, y el Señor me inquietaba, y yo iba todos los días, pasaba por su casa, cogía mi ruta de trabajo para llegar, para estar con el nene, que ya tiene 19 años, y en medio del proceso, el Señor me inquietaba y yo nunca le pregunté, yo simplemente llegaba y le dejaba saber: yo estoy contigo, yo estoy aquí. Nunca le puse el tema, nunca le pregunté, simplemente me hice presente y me hice disponible para ella, la acompañé, busqué la manera de apoyarla, busqué la manera de colaborar con el nene, de ver la manera de que ella supiera que no estaba sola, de llevarle, de suplirle. Y esa fue la manera que yo empecé. Tiempo después, recuerdo que recibí una llamada de ella estando en mi trabajo. Yo llegué desde Monacillo al estacionamiento de Plaza Carolina en 15 minutos. En 15 minutos, no le miento, yo me fui por me olvidé de trabajo y de todo, porque ella estaba en una crisis, a punto de cometer una locura en el carro con el nene, por la desesperación. Y en ese espacio entonces fue el momento que el Señor preparó para yo atenderla y ayudarla. Fue duro, solamente Dios me ayudó. Y luego ella me confesó que había intentado con pastillas. Esto lo comparto y abro mi corazón y lo hago vulnerable para dejarle saber que a veces nosotros no sabemos lo que está ocurriendo. Eso es correcto. Y cuán cerca está de nuestra casa. Yo ahorita les decía que puede estar tocando la puerta, puede sentarse en la sala o puede llegar a nuestra habitación. Eso hace. Lo que es cierto es que, y a veces no tenemos todas las herramientas, pero cuando nosotros también estamos muy al pendiente y buscando del Señor, el Señor de alguna forma, como nos ama y le interesa cada uno de nosotros, va a buscar la manera de que nosotros podamos ser instrumentos para Él llegar a tiempo donde las vidas que lo necesitan. Eso hace. Pero para eso hay que detenernos en el corre y corre que tenemos en nuestra vida y así ser instrumentos. No sabemos tal vez cómo lo vamos a hacer, pero fíjese, lo que quise decirles es que yo no les hablé, yo no le pregunté, aunque el consejo es preguntar. En el caso mío, yo simplemente estuve ahí. Uh-huh. Y eso hizo la gran diferencia. Claro. Pero fíjate que en tu caso en particular estuviste y eso abrió la puerta para que ella te contara. Uh-huh. Si no hubieses estado, no te hubiese contado. No me hubiera contado. Así que Dios siempre tiene planes perfectos para nosotros. Y el plan para la vida de ella era entrar por ahí, porque no ibas a entrar de otra manera. Uh-huh. Así que cada caso es particular y tú trabajas de acuerdo a cómo el Señor te da el discernimiento. Yo creo que Dios nos los da. Y yo creo que otro tema que podemos tocar es cómo la presión del trabajo, incluyendo la presión pastoral, afecta y puede afectar, porque eso también es otro tabú. Y nosotros, a nivel de Estados Unidos, la pastoral está en una alta incidencia de suicidio, que hay que verlo también y evaluarlo. Porque como el estrés laboral puede llevar a pensar en el suicidio. Y yo creo que todos, de alguna manera u otra, en nuestra familia o en nosotros mismos, alguna vez hemos tenido alguna situación como la tuviste tú, que a veces no la compartimos porque no queremos ser vulnerables, uh-huh, porque no queremos ser expuestos, pero la realidad es que hay que compartir estas experiencias para que otros vean que hay esperanza. Así que invitamos a nuestros compañeros Efraín Torres, Rubén Jiménez, ¿verdad? Sí. O cualquier otro compañero que a lo mejor no sabemos y se dedican a este tipo de temas. Tenemos una invitación junto a nuestra compañera Yemilsa para que podamos hablar sobre el suicidio en la pastoral. Correcto. Y ¿es posible que un pastor? Sí, tenemos estadísticas. ¿Es posible? Sí, claro. Es una pregunta que queremos trabajar sobre eso. Y yo creo que hay espacios para educarnos, no esperar a que ocurra para nosotros hablar de estos temas. Le damos gracias al Señor primeramente y también al ministro ejecutivo interino
el reverendo doctor Aniceto Sustache, por el espacio que nos permite poder estar aquí en el Nuevo Evangelista Podcast de las Iglesias Oeste de Puerto Rico, y por la iniciativa también de tomar este tema para nosotros poder hoy sentarnos a hablar. También tenemos que resaltar que nuestro hermano Rubén Isaac estuvo muy inquieto con estos números estadísticos y nos dijo, es importante que hablemos de este tema. Así que nos pudimos combinar para poder hoy estar aquí hablando, pero también con un compromiso de continuar educando. A veces preguntamos, la iglesia, ¿cuáles son los temas que debe hablar? Pues mira, estos son los temas que también afectan a nuestra comunidad de fe. Te afecta a ti, me afecta a mí, y es parte de lo que nosotros somos, de donde nosotros vivimos, nuestros entornos, son temas reales que nos enfrentamos, y la iglesia también tiene una respuesta para ello. Así que gracias, Yemilza, A tu orden. por haber estado con nosotros. ¿Cómo te sentiste hoy? Muy bien. Quería añadir que muy vigilante ante nuestros envejecientes que están solos, ¿verdad? Están siendo abandonados en los hospitales y están solos en sus casas. Esa soledad también los está destruyendo. Así que como iglesia debemos de tomar conciencia de esto y darle un poquito más de ese cariño que tú le diste a tu hermana a nuestros envejecientes. Muy bien. Así que Me sentí muy bien, perdóname. No está bien. Que quería cerrar Eso con está eso. muy bien. Esa era la próxima pregunta Sí. que querías aportar. ¿La depresión no es juego? No es real. Se vive, la hemos vivido y es importante trabajarla y tratarla. Así que tratemos de no entrar en decir que es manipulación, que es changuito y de estas cosas. Cada cual lo vive de diferentes maneras. Si nos ocupémonos de cómo nosotros podemos contribuir para ayudar. Yo sé que a veces es complejo, pero para algo el Señor nos ha puesto en este lugar. Amén. Excusamos a nuestro compañero Héctor Soto, tuvo que salir a atender un asunto de la iglesia, parte de las responsabilidades, pero damos gracias a que tú continúas con nosotros en este espacio. Dale share y comparte. Y la campanita aquí, yo sé que él la pone allá, pero yo la quiero aquí. Dale share. Así que para poder seguir llegando a más personas, déjanos tus comentarios, leemos los comentarios. Si hay algún tema que te preocupe, que te gustaría que tocáramos, puedes darnos sugerencias. Si dentro de este tema usted entiende que hay algo más que te gustaría saber, escríbenos, porque así nosotros podemos preparar más contenido para dar herramientas y poder seguir nosotros creciendo a través de la palabra del Señor y poder nosotros llegar hasta que el Señor diga que regresa por su iglesia. Amén. Así que Dios les bendiga y Dios les guarde. Con nosotros estuvo Yemilza Boria Castro, pastora de la Iglesia Bautista de Mamey. en Gurabo. Así saludo a la primera iglesia bautista de Guayama, saludamos a la segunda iglesia bautista de Cagua, y también tenemos que saludar a la primera iglesia de Carolina, que es de donde es nuestro técnico, el endosado Rubén Isaac. Así que hasta la próxima, la pastora Angélica Acevedo. Dios les bendiga.